Muy buenas tardes, estudiantes de segundo año. Estamos aquí una vez más. Estamos empezando con la tercera parte de la semana pasada. El día pasado hemos estado hablando sobre el tema expresamos con valores representativos los alimentos que ayudan a mejorar la anemia. Ya saben que la anemia es un problema también que sucede mayormente en los adolescentes. Bueno, la competencia es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre que tiene que ver con la mediana, media y moda. Propósito: seleccionar y emplear procedimientos para determinar la media, la mediana para variables cuantitativas, que son variables cuantitativas las que se pueden contar, y la moda para variables cualitativas, las que se describen o tienen características, y cuantitativas. Ok, entonces empezamos. Los criterios a evaluar que vamos a aprender y que ustedes van a actuar también son los siguientes. Reconoce el tipo de variable, lo que es cuantitativo o cualitativo. Cuando hablamos de cuantitativo es lo que se puede contar. Por ejemplo, la talla de una persona, ¿no? 1,70 m, 1,80 m, se puede saber. Cuando hablamos de cualitativo, alto, bajo, eso es cualitativo, lo que describe. Expresa la comprensión sobre las medidas de tendencia central. Bueno, estamos hablando de la media, mediana y moda. Entonces, cuando hablamos de medidas de tendencia central, se refiere a la parte central de los datos. Tercero, selecciona y emplea procedimientos para determinar las medidas de tendencia central. Es decir, vamos a seleccionar los datos más representativos y emplear los procedimientos para determinar las medidas de tendencia central, las que son la media, la mediana y moda. ¿Ok? Y cuarto, ustedes van a plantear o vamos a concluir sobre los datos o los resultados que nos han dado la medida de tendencia central en la mediana, en la media y la moda. Y también vamos a interpretar su significado de acuerdo a las preguntas que nos piden. Ok, entonces empezamos primero con la medida de tendencia central cuando hablamos de cada uno. Empezamos con la media aritmética, más conocido como la media, o también conocido como promedio ponderado. Entonces recordamos que las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclinan o se agregan más los datos. Las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. ¿Ok? Entonces empezamos a explicar qué cosa es la media. La media también es conocido como el promedio ponderado o la media aritmética. Se obtiene sumando todos los datos que tienes y lo divides entre la cantidad de datos. Este es, por ejemplo, tienes todos los datos, ahí está, esa es la forma correcta, ¿no? Sumas todos los datos que te dan entre la cantidad de datos. Es decir, si tienes 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Entonces, todos esos datos que te dan, los sumas y los divides entre la cantidad de datos que se te han dado. Y ahí está. Justamente esa es la forma. Y cuando hablamos de la característica de la media, antes de pasar a la mediana, es que viene expresada en las mismas unidades que la variable. Es decir, si está en números se divide, ¿no? Si está en variables cualitativas, en variables cualitativas. Pero mayormente la media, la mediana y la moda mayormente se trabaja en cuantitativas. Muy pocas veces se ve en cualitativas, pero hay casos. En su cálculo intervienen todos los datos, claro. En la media siempre están todos los datos. También representa todos los datos, ¿ok? Es como decir la cantidad de personas que tienen diferentes edades, ¿no? Unos tienen 1,70 m, o quizás 4 personas tienen 1,60 m, o 5 personas tienen 1,80 m, ¿no? Entonces, eso representa un promedio. El último está entre el valor mínimo y el máximo del conjunto de datos. Es decir, por ejemplo, si hay una persona que tiene 1,50 m, otro 1,60 m, y hay uno que tiene 1,40 m y otro tiene 1,80 m, siempre vas a ordenar de menor a mayor los datos. Siempre se ordena de menor a mayor, mayormente los datos.
Y eso sucede para todo. Para la media, la mediana y la moda. Bueno, en el caso de la media no tanto, ¿no? Pero para la mediana y la moda sí necesita ser ordenado. Pero la media solamente tienes que sumar los datos y dividirlos entre la cantidad de datos. Pero para la mediana y la moda sí es necesario ordenar desde el menor valor al mayor valor. ¿Ok? Ahora, ¿se ve afectada por los valores extremadamente grandes o pequeños de la distribución? No necesariamente. Cuando los valores son quizás demasiado vacíos, por ejemplo, si te dicen 1, 1, de ahí se pasa al 10, después se pasa al 15, de ahí se pasa al 80, bueno, ahí puede ser, ¿no? Pero mayormente cuando te dan los datos, en este caso para ustedes son valores pequeños, ¿no? Valores entre que van de 2 en 2, de 1 en 1, o de 4 en 4, no es tanto, ¿no? Pero hay casos. Ahí ya tendría que hacer extrapolación, pero ese es otro tema que nosotros no vamos a tocar aquí. Ok, ejemplo. Por ejemplo, vamos a empezar para hallar la media, ¿no? Ya saben que la media tiene que ver con la suma de todos los datos entre la cantidad de datos, pero también depende de lo que te está pidiendo. En este caso leemos primeramente atentamente el ejemplo. Si ustedes leen aquí, dice, se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias. ¿De qué está hablando? De horas diarias que dedican a estudiar. ¿Cuántos de ustedes estudian 3 horas? ¿Cuántos de ustedes estudian 1 hora? ¿Cuántos de ustedes estudian? Profe, yo estudio 10 minutos. Bueno, 10 minutos no te va a alcanzar, ¿no? Si te das cuenta aquí, un estudiante estudia 4 horas. 2 estudiantes estudian 5 horas. 3 estudiantes duran 3 horas. ¿Sí, profe? Profe, yo conozco un amigo que juega 3 horas. Ya le soplaste, porque al final la cosa es, no está hablando de estudiar, de jugar, perdón, está hablando de estudiar. Entonces hay estudiantes que estudian. Y yo creo que todos aquí estudiamos para lograr metas. ¿Ok? Entonces, un estudiante 4 horas estudia, 2 estudiantes 5 horas, así se lee. 3 estudiantes estudian 3 horas, 4 3 horas, 5 4 horas, 6 2 horas, 7 3 horas, 8 estudiantes, no está diciendo 8 horas, mira bien, 8 estudiantes estudian 4 horas, 9 estudiantes estudian 4 horas y 10 estudiantes estudian solamente 3 horas. Entonces, si alguien te dice, ¿cuántos estudiantes solamente estudian 2 horas? Me voy a la tablita y me doy cuenta que solamente hay 6 estudiantes que estudian 2 horas. Profe, ¿y quiénes son los que estudian más horas? Bueno, los que estudian más horas, miro la tablita y me doy cuenta que los que estudian más horas son los que tienen un estudiante, 8 estudiantes, 9 estudiantes, ¿no? Y hay de 5 estudiantes también. Entonces, tenemos todo tipo de estudiantes que estudian diferentes horas a cantidad de horas, ¿no? Ahora, la pregunta tiene que ver bastante en la manera en que nosotros lo podemos entender. Primero tenemos que saber que está hablando de estudiantes y horas, pero depende de qué me está pidiendo, si en horas o en estudiantes. Mira lo que dice aquí, dice, ¿alrededor de qué tiempo? Está hablando de tiempo. Diríamos que estos jóvenes estudian diariamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿El tiempo o los estudiantes? Y si nos damos cuenta aquí, está hablando del tiempo, ¿no? De tiempo que está hablando en horas. Entonces, nosotros tenemos que sacar en horas. Entonces, para eso hacemos, en este caso, la solución. Hallamos la media o promedio de las horas que se dedican a estudiar. Sumamos todos los datos y dividimos la suma entre la cantidad de datos. Es decir, sacamos todos los tiempos de cada estudiante, ¿no? De un estudiante 4, 5, 3, 3, 3, 3, 2, 1. Entonces, si lo podemos ordenar, mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos todos los que estudian horas. Por ejemplo, un estudiante estudia 4 horas, 2 estudiantes 5 horas, ahí está. 3 estudiantes 3 horas, 4 estudiantes 3 horas, ahí está. 5 estudiantes 4 horas, no, estoy sacando solamente esta parte de aquí, de horas, porque me está pidiendo
es del qué tiempo. Es importante leer claramente qué me está pidiendo. Entonces me está hablando de horas. Entonces, 5 estudiantes 4 horas, 6 estudiantes 2 horas, 7 estudiantes 3 horas, 8 estudiantes 4 horas, 9 estudiantes 4 y 10 estudiantes 3 horas. Profe, ¿por qué no ha puesto estudiante? No, porque no me está pidiendo alrededor de qué estudiante, me está pidiendo de qué tiempo. Siempre cuando lean subrayen de qué me está hablando. Entonces está hablando del tiempo, solamente poner los tiempos de cada estudiante. Entonces, ¿cuántos datos tengo? Sumo todos estos datos y lo divido entre la cantidad de datos, pero antes de dividir primero cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De dónde saqué esto? De aquí, de horas. Lo divido entre la cantidad de datos que es 10. Sumo todo esto dividido entre 10 y me sale 35 la suma entre 10. Y eso me sale que la media aritmética es 3,5. ¿Y qué significa? Que 3,5 es el promedio de estudiantes, de 10 estudiantes, el promedio estudia 3,5 horas. Quiere decir que entre todos juntos, entre los 10 estudiantes, el promedio entre ellos solamente estudian 3,5 horas. Eso es lo que significa la media aritmética, o más conocido como promedio ponderado. ¿Ok? Como respuesta, entonces diríamos que alrededor de 3 horas y media es el promedio de tiempo que un estudiante de primer año de secundaria, bueno, yo diría de segundo año de secundaria, si fuera sección D también, ¿no? O sección A, B, no sé, pero de primero encuestado dedica a estudiar diariamente. Quiere decir que de entre los 10 estudiantes, casi la mayor parte de un estudiante estudia 3 horas y media, ¿no? Ese sería su significado o interpretación. Continuamos entonces con la siguiente. A ver, ahora cuando hablamos de la mediana, ¿qué es la mediana? La mediana, bueno, es la más sencilla de hallar porque solamente te pide la parte central. En este caso nosotros tenemos que ordenar los datos anteriores que tenemos, ¿ya? Vamos a trabajar con la misma tabla, acuérdense, no va a haber otra tabla. Porque la misma tabla es la que se va a trabajar para la media, para la mediana y para la moda. En este caso, la mediana es la segunda medida de tendencia central que analizaremos, que da exactamente en la mitad del grupo de datos luego de que los datos se han colocado de manera ordenada. En este caso, la mitad del 50% de los datos estará al lado derecho, al lado izquierdo, y la otra mitad está al lado derecho. Claro que aquí lo dice de otra manera porque está interpretado, porque viene de otro sentido de lo que no. Entonces, para aclarar, 50% al lado izquierdo y 50% al lado derecho. ¿Ok? Entonces, las características de la mediana son, se tiene que ordenar de menor a mayor. Entonces, todos los valores que tú tienes en el tiempo lo vas a ordenar de menor a mayor. Ahorita lo vamos a ver de acuerdo a la tabla que tenemos, con la misma tabla de la anterior, ¿ya? Con esa misma tabla vamos a hallar la mediana y la moda. Segundo, es menos operativa. Claro, es la más sencilla de todas, que la media, desde el punto de vista matemático. No es tan informativa como la media, ya que en su cálculo interviene solo el orden de los valores y no su magnitud. Es decir, no es informativa, mayormente es cálculo. En la cuarta parte dice, en su determinación no intervienen todos los valores de la variable. Claro, mayormente porque hay números repetitivos, ¿no? Ya, en la mediana solo influyen los valores centrales, es decir, los valores que están en la parte central de los datos, ¿ok? Y eso lo vamos a ver ahorita en este momento. Ejemplo, con la tabla anterior, no es otra tabla, es la misma. Se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que se dedica a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria y se obtuvo los datos que se muestran en la tabla. Ya, la tabla que tenemos anterior es la misma tabla, no es otra tabla, ¿ok? Entonces,
Ustedes saben que un estudiante estudia 4 horas, dos estudiantes 5 horas, 3 horas, 4 estudiantes estudian 3 horas. Ya, estos datos, porque está hablando del tiempo, tenemos que ordenar de menor a mayor. Si tú te das cuenta, el menor valor es el 2, ¿no? 3, 4. Y el mayor es el 4, ¿no? No, el 4 no es el 5. ¿Ya ves? Casi caes. Entonces es el 5. Entonces el menor es 2 de 2 horas y el mayor es de 5. Entonces esos datos los tenemos que ordenar de menor a mayor porque la mediana es más sencillo hallar. Ahora lo van a ver. Entonces a la izquierda los de la parte central y la otra, ¿no? Determinamos la mediana del conjunto de datos. Entonces ordenamos primero, ¿ya? Calculamos la mediana de las horas de estudio que dedican los estudiantes. Claro, porque nos están pidiendo de acuerdo al estudio de tiempo. El valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de una muestra de datos se denomina mediana. Si la muestra tiene un número de par de datos, la mediana es el promedio aritmético de los dos datos centrales. Usted dirá, profe, no entendí. Ya, ok. Más sencillo que el agua. Solamente ordena primero todos los datos, ¿no? De menor a mayor y toma la parte central de los datos. Es decir, de esta manera. Primero ordenamos de menor a mayor todos los datos. ¿Cuántos datos son? 10. Mira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ordenamos de menor a mayor. ¿Quién es el menor? 2. ¿Cuántos valores son los de 3 que se repiten? 1, 2, 3, 4. Profe, ¿estás seguro? Sí, acá está, mira. 1, 2, 3, 4. Pone todos los números de menor a mayor. Ahí están. Los 4 números de 3. 4 números de 4. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Ahí están los 4 números 4. Y el último es el 5, el único. ¿Dónde está? Aquí está. Ya está. Ahí están los 10 datos. Profe, ¿tengo que operar? Nada tienes que operar. Solamente tienes que ordenar primero. Ahora, ¿cómo hallo la mediana? Fácil. Bueno, en este caso, solamente lo que tienes que hacer es date cuenta que son 10 datos. Si son 10 datos, quiere decir que se toma la parte central, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá hay 5. Prácticamente acá en el 3 sería la central, ¿no? Pero si yo tomo el 3 aquí, estaría diciendo que tengo 1, 2, 3, 4 a la derecha, 4 a la izquierda, perdón, y 5 a la derecha. Entonces no tiene sentido, tiene que estar en la parte central. Entonces, no es exacto. Entonces, se toma los dos, porque el 3 y el 4 sí están en la parte central. Porque si yo tomo el 3 y el 4, ahí sí los dos están en la parte central. Porque el 3 y 4, mira, del 3 hay 4 a la izquierda. Del 4 hay 4 a la derecha. Entonces, como no es exacto, tomo los dos porque son los que se acercan más a la medida de tendencia central. Esa es la mediana, así de sencillo. Entonces, yo quiero saber prácticamente cuánto es la mediana. Sumo la semisuma de la mediana en este caso. Entonces tomo, ahí está justamente el 3 y el 4 porque tengo 4 a la izquierda y 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Entonces hago la semisuma, que es la mediana. Así de sencillo, profe. Sí, ahí está. 3 más 4, 7 entre 2, 3,5. Esa es la mediana, es la más sencilla. Solamente es mirar lo que están dentro de la tendencia en la parte central de los datos. ¿Ok? Entonces es porque ahí son datos pares. Pero si fuera impares sería más sencillo. Siempre se toma el primer dato que aparece en la parte central. Eso lo vamos a ver en otro ejemplo. Entonces la respuesta sería, el valor de la mediana es 3,5. ¿Cómo se concluye? Se concluye que esto quiere decir que la mitad de los datos están por encima de 3,5 y la otra mitad están por debajo de ella. Es decir, que el valor que salió 3,5 son 3,5 horas de estudiantes que estudian por encima de las horas que estudian menos horas. Es decir, hay personas que estudian menos horas de 3,5 y hay otros que estudian más allá de 3,5 horas, porque hay estudiantes que estudian 4 horas y 5 horas. Entonces, esta es la parte central. Ahora, esto quiere decir, como te habrás podido dar cuenta, la media y la mediana nos permiten plantear conclusiones acerca de la tendencia de un conjunto de datos que pertenecen a variables cuantitativas, sean discretas o continuas. ¿Ok? La moda es la más sencilla de todas.
solamente ir a los datos que se repiten más, mejor dicho, lo más común o lo más representativo. Entonces, la moda es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Sepamos leer esta parte y interpretar, porque siempre se refiere a algo común o lo que mayormente ves, ¿no? Mayor frecuencia. Un grupo de datos puede no tener moda, tener una moda que puede ser un dato que se repite en todo, o también puede haber dos modas también que se llama bimodal, ¿no? O más de dos que se llama multimodal. Hay casos que suceden, ¿no? Que también lo vamos a ver. Características de la moda. Es sencillo hallarla, claro, es la más sencilla. La moda es la más sencilla de hallar, ¿no? Más que la mediana y la media. Dos, es de fácil interpretación. Es la única medida de centralización que puede obtenerse en las variables de tipo cualitativo, ¿no? En su determinación no intervienen todos los valores de la distribución. Ejemplo, se realizó una encuesta, ¿no? Vamos a trabajar con la misma tabla, ¿no? Es la misma tabla, sino que acá está dando un ejemplo porque me está pidiendo otra situación en un sentido de hallar la otra medida de tendencia central que se refiere a moda, ¿no? Bueno, en el ejemplo dice, se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas. Los estudiantes de primer año de secundaria, se obtuvo los datos que se muestran en la tabla. Esta es la misma tabla que ustedes ya la han visto, lo vamos a pasar. Vamos a terminar la moda del conjunto de datos, ¿ya? Estamos trabajando con el mismo dato, ¿ya? Con la misma tabla, ¿ya? Calculamos la moda de las horas que dedican a estudiar los estudiantes de primer año. Ya, bueno, esta es la tablita, es la misma que estamos trabajando para la media y la mediana, ¿no? Solamente para este caso, porque hay otro problema que es otra tabla. En ese caso yo le voy a presentar también otra situación. Entonces, ¿qué hacemos primero? Ordenar. Entonces, para la mediana y moda siempre es bueno ordenar todos los datos de menor a mayor. Entonces, ordenamos lo mismo de aquí. Ahí está. 2, ahí está 3 de 4, 4 de 4, ¿no? Ahí están 4, 4, ¿no? 4 datos de 4 y un dato de 5. Ahí está. Entonces, ¿qué es la moda? Buscas el número que se repite más. Y si tú te das cuenta, ¿quién es el que se repite más? ¿El 2, el 3, el 4, el 5? ¿No? Mira, 1, 2, 3, 4. Profe, el 4 también se repite 4 veces. Sí, así es. Entonces, quiere decir que aquí no hay una moda, hay dos modas, porque hay dos números que se repiten con la misma cantidad. Profe, entonces, ¿cuál es la solución? Tú dirás, profe, pero no es posible. Sí es posible. Porque si hay dos modas, entonces se toma los dos datos como moda. Sería bimodal. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que cuántas veces aparece como el valor que aparece con mayor frecuencia. Entonces aquí vemos dos datos que se repiten. Tenemos el 3 y el 4 que se repite la misma cantidad. Por lo tanto, entonces, el 3 aparece 4 veces y el 4 también aparece 4 veces. Entonces, ¿cuál es la solución? Que hay dos modas. ¿Cuál es? El 3 y el 4. Esa es la moda. Por lo tanto, lo puedes poner también entre paréntesis bimodal, porque son dos modas. Respuesta, en este caso el grupo de datos es bimodal porque tiene dos modas 3 y 4, que son los valores de la variable que se repiten con mayor frecuencia. ¿Ok? Entonces, finalmente, la moda también nos permite plantear conclusiones acerca de tendencia de un conjunto de datos que pertenecen a variables cuantitativas, es decir, las que se pueden contar, sean discretas o continuas. Pero a diferencia de las otras dos tendencias, podremos abordar las variables cualitativas. Ok, fortaleciendo y retroalimentando lo que hemos aprendido hasta ahora. A ver, veamos un caso con variable cualitativa, ¿no? Mire, cualitativa es que quiere decir, se refiere a la descripción. No, no se refiere a la cantidad, ¿no? Entonces, leamos la pregunta claramente. La pregunta siempre es leer. ¿Qué medida de tendencia central es la más representativa para la variable comida? Y si te das cuenta, está diciendo de la variable comida. Yo te pregunto, cuando habla de variable comida, se refiere a la comida que hay,
no se refiere cuánta comida, dice comida. Cuando dice cuánto se refiere a número, pero me dice comida y cuál es dicho valor. Entonces en este caso la comida es tallarines, arroz con pollo, ceviche, pescado frito, nada más. Este es el total. Entonces 6 personas consumen tallarines, 7 personas consumen arroz con pollo, 3 personas consumen ceviche y 4 consumen pescado frito. En total suman 20 personas. Pero la pregunta no me pide cuántas personas, me pide la variable comida y cuál es de su dicho valor. Ahora, el tallarín no tiene un valor, es una característica. Pero si me pide la moda de esto, vamos a ver, dice analizando, la media no se puede determinar porque la variable es cualitativa. Claro, porque me dice variable comida. Y comida, el tallarín se puede contar aquí, ¿no? Tú puedes saber en un plato cuántos tallarines hay. Claro, lo puedes contar también, pero no te pide que lo cuentes. Ahora, el arroz con pollo, tendrías que contar todo el arroz que está ahí con el pollo, ¿no? Porque no creo que haya 7 granos. Entonces se refiere a comida y comida es característica, descripción, entonces es una variable cualitativa. Aquí no puedes sacar la media, ¿ok? La mediana tampoco, porque tampoco se puede determinar porque la variable es cualitativa, ¿ok? Ahora, para la moda es el dato que más veces se repite, ¿no? Entonces, el dato que se repite. Si observamos la tabla que ven aquí, la mayor cantidad de personas prefieren el arroz con pollo. Por lo tanto, la moda es arroz con pollo. Esta solamente se refiere a la cantidad de personas que consumen más platos. ¿Y quién es el más representativo aquí? El 6, el 7, el 3, el 4 es el 7. Ese es el representativo de esta variable cualitativa que es arroz con pollo. Por lo tanto, para el arroz con pollo, la moda es el arroz con pollo. Y si te das cuenta, no se refiere al número 7. Porque si no, dijera aquí, la respuesta, por lo tanto, la moda sería 7. No dice que la moda es 7. Dice que la moda es arroz con pollo. Es decir, se va a la variable cualitativa y no a la cuantitativa. ¿Se entendió? Entonces la moda es arroz con pollo porque es lo que se consume más. Nada más. No me está diciendo cuántas personas son los que consumen de la variable. Me dice quién es la moda de la comida. Es el arroz con pollo porque es la que mayormente se consume. Esa es la moda. ¿Ok? Se refiere a la variable cualitativa. Esa sería la respuesta. Entonces, la medida más representativa para la variable comida es la moda. Entonces, ¿cuál es lo único que se puede hallar en esta variable cualitativa? Solamente la moda, la que mayormente representa más, la que mayormente se consume. No te dice cuánto, solamente la que se consume más. El número solamente te indica quién es el que mayormente representa la moda, la cual se consume, de acuerdo a la variable cualitativa. ¿Ok? Entonces ahora pasamos a interpretar medidas estadísticas. Vamos a hablar un problema. Miren aquí. Dice, las edades de los clientes que realizan compras en una tienda quedan registradas de la siguiente forma. Entonces hay personas que tienen 18 años, 34 años, 25 años, 16 años, 42 años, 29 años, 23 años, 18, 25, 29, 17, 16, 27, 54, 37, 27, 19, 26, 43, 27, 26 y 33. Los clientes con la edad más representativa recibirán un descuento del 40% en su próxima compra. Es decir, de todas las edades, desde 16 años creo que es el menor hasta el mayor creo que es 54, tendrían que revisarlo. ¿Quién es la edad más representativa? Dice, la edad que más represente dentro de lo que nosotros vamos a hallar, la media, la mediana y la moda, esa es la que va a representar el 40%. Es decir, ¿cuál es la edad que representa más para que se le descuente el 40%? Entonces, primeramente, ¿de qué está hablando? Está hablando
de la edad. ¿Cuántos clientes recibirán el descuento del 40%, ¿no? De las edades. Entonces estamos hablando de las edades. ¿Quiénes van a recibir el 40%? ¿Serán los que tienen 17 años? ¿Serán los que tienen 35, 27, 20, 40 o 54? No sé, ahí está. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Primeramente, ordenar de menor a mayor. Esa es la más recomendable. Primero tienes que saber cuántos datos tienes, ¿no? Porque hay algunos que cuentan y a veces se olvidan de contar bien, ¿no? Por ejemplo, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ¿no? Entonces tenemos 24 datos. Entonces, si tienes 24 datos, los 24 datos tienes que ponerlos. ¿Ya? Profe, se repite, entonces ponle ahí también, igualito. Si se repite no quiere decir que no los vamos a poner. Todos los datos, para la media sí tienes que poner todo. Ok, entonces primero hallamos la solución para determinar la edad representativa de los clientes. Calculamos la medida de tendencia central. Ok, ordenamos las edades de los clientes de menor a mayor. Como siempre les digo, la más recomendable es primero ordenar todos los datos de menor a mayor. Ok. Entonces ordenamos todos los datos. El menor valor es 16. Si tú te das cuenta, hay dos personas que tienen 16 años. Sí, profesor, mira, cuéntalo, busca. ¿Dónde está? 16. ¿Dónde está el 16? Aquí hay un 16 y acá hay otro 16. No hay más 16. Ahí está. Entonces, igualito, un 17, profe, hay un 17 nomás. Hay uno que tengo 17. Profe, yo tengo 16. Bueno, ya, segundo no creo, ¿no? Lo que tienen en cuarto, tercero puede ser, ¿no? Pero... bueno, es una broma, pero de todas maneras aquí tenemos lo siguiente, ¿no? 16 y el mayor es 54, ¿no? Porque acá está 54, ese es el mayor de todo, el más veterano, como dicen, ¿no? Ya está. Ya, entonces tenemos acá el menor 16 y el mayor tenemos 54. Tenemos, si tú tienes duda, profe, ¿ha contado mal? No, cuenta bien, acá hay 24. 24 datos, ok. Entonces, ahora dentro de estos 24 datos tengo que hallar ¿quién es la medida de tendencia central? Mayormente, cuando hablamos de medida de tendencia central, lo que me pide es la parte central de los datos. ¿Quién es? ¿No? Y al ojo podemos saber que podría ser 25, podría ser 26, podría ser 27, podría ser 29, ¿no? 37, 42, 54 no podría ser porque están más alejados. 16, 17 y 18 no creo porque están más a la izquierda y los otros están más a la derecha. Entonces, cuando hablamos de tendencia central, se refiere a los datos que están en la parte central. Aquí se encuentra la media, la mediana y la moda. Y entonces lo que tenemos que hacer es hallar la más representativa. Entonces, primero hallamos, en este caso, la mediana. Vamos a empezar con la mediana, la más sencilla, ¿ya? ¿Ok? Entonces, para hallar la mediana, es más sencillo en este caso. En este caso, por ejemplo, la mediana, en este caso... tenemos lo siguiente. Tenemos la mediana, tomamos, si son 24 datos, tomamos entonces los 12 datos a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 12 lados a la izquierda y 12 lados a la derecha. ¿Te das cuenta? Profe, sí, así es. Mira, si tú te das cuenta, acá hay 12 y acá hay 12 a la derecha. Entonces ya estamos hallando la parte central. Entonces, así de sencillo. No lo estoy dividiendo, lo estoy subrayando, ¿ok? Entonces quiere decir que la medida de tendencia central está acá en el centro. Ahí están los dos, el 27 y el 27, porque no me da exacto, son 24. Entonces estos dos están en la central. Profe, entonces eso sería la moda o la mediana. No, la mediana estamos hablando. Entonces estamos hablando de la mediana. Entonces para la mediana, si esos dos datos están en la parte central de los datos, hago la semisuma. Entonces para la mediana sería 27 más 27 entre 2, porque son dos datos. Profe, ¿lo puedo dividir entre 3? No, jamás, porque siempre se toman los dos datos de la parte central. Pero si fueran datos impares, en este caso se tomaría un dato. Pero cuando son datos pares, siempre se toma la parte central de dos datos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la solución? 27, ¿no? 27 más 27, 54 entre 2, 27. Es lo mismo dato. Quiere decir que 27 es la respuesta. Esa es la mediana. Para la moda es más sencillo. ¿Por qué? Por lo único que tienes que ver es cuál es el número que se repite más. Entonces yo digo, ¿el 16 se repite más? No. El 17 no, tiene un dato. 18, 2. 19 no. 23 menos. 25 menos. 26 tiene dos veces nomás, se repite. Profe, el 27,
es el que se repite más. Sí, así es, mira. Tienes 1, tienes 2, tienes 3, tienes 4 datos. El 29 tienes 2. Y es el único. ¿Quién se repite más? El 27. Por lo tanto, la moda es 27. Eso es todo. Así, bro. Claro. Así de sencillo. Entonces, ¿qué me falta hallar? Ya tengo la mediana, tengo la moda. Lo único que me faltaría hallar es la media. ¿Ya? Entonces, la media... Ya saben que en el anterior, acuérdense que los datos son 27 y 27. Para la mediana y la moda me sale 27. Es coincidencia, no siempre va a salir eso. Ahora para la media, vamos a hallar la media, lo que nos falta hallar. Tenemos que poner todos los datos, o sumar, mejor dicho, sumar todos los datos. Este sí es más operativo. La media o promedio ponderado siempre es operativo, más operativo. Entonces lo que tengo que hacer es ordenar de menor a mayor. Es el mismo dato, ¿no? Y lo divido entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay en total? Como les dije, hay 24, ¿no? Entonces lo divido entre 24, o también lo puedes poner así, mira, 2 veces 16, ¿no? Algunos nos dicen, profe, es muy largo para sumar todo. Y entonces ponle 2 veces 16, está 16 por 2. 17 una vez, 18 hay 2 veces 18, 18 por 2, ¿no? Para que sea un poco más simplificado. 25 por 2, porque hay 2 25, 25 por 2. 26, 2 26, 2 26 por 2, ¿no? Y así, sumas todo y lo dividen entre 24, en este caso la media aritmética saldría 28,042. Es decir, sumas todos los datos de arriba, dividido entre 24 y te sale que la media aritmética es 28,042. ¿Qué significa entonces? Que la más representativa no sería la media aritmética, se tomaría la más común, quiere decir los datos que se repiten más y la que más infiere más. En este caso sería la media y la moda. Quiere decir que lo más representativo en este caso no es la media aritmética, sino la moda y la mediana coinciden, pues el valor de ambas es 27. Mientras que la media tiene un valor de 28,042. Por lo tanto, la edad más representativa es 27 años. ¿Ok? Respuesta, los 4 clientes entonces recibirán el descuento del 40% en su próxima compra. ¿De qué cliente está hablando? ¿De qué edad? De 27 años, porque son los más representativos. Ahí está, ambos tienen 27 años. La más es 27. Quiere decir que los que tienen 27 años son los que van a descontarle 40%. Profe, yo tengo 12 años, ¿no me van a descontar? No te van a descontar, tienes que tener 27. Entonces solamente los 27 años solamente le descuentan 40% por su compra. Injusto, profe. ¿Cuántos años tengo que pasar? Si tienes 14, tienes que pasar 15 años más, ¿no? Claro. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, ahí está. Ese sería 4 clientes recibirán el descuento 40% de su próxima compra, los que tienen 27 años. En general, entonces, cuando la media de un conjunto de datos cuando no resulta muy representativa, quiere decir entre la media, la moda y bueno, en este caso siempre se coge la que es más representativa. Mayormente está entre la mediana y la moda, ¿no? Tendrías que ver los datos, ¿no? ¿Quiénes se acercan a la medida de tendencia tendrán? Tendrías que mirar los datos que se acercan más, ¿no? Entre esos datos. Mayormente la mediana. Se toman los datos del conjunto solución más común y más representativo. En este caso sería la mediana o la moda, ¿no? Pero mayormente aquí faltó poner algún detalle, ¿no? La mediana, que es la más representativa en este caso, porque es siempre la semisuma de la parte central, ¿no? La moda también podría ser el que ayudaría más a confirmar que la mediana es la mejor, ¿no? Bueno, mayormente está entre la mediana y la moda, ¿no? La más representativa, ¿no? Y para terminar entonces la competencia que hemos resuelto, quedaríamos aquí. Entonces, ¿reconocí? ¿Ustedes reconocieron? Sí. ¿Hemos expresado el comportamiento de los datos? Claro. También. ¿Hemos seleccionado? También. ¿Hemos planteado? Claro. Y excelente. Bien, felicitaciones a todos.